El Premio Princesa de Asturias reconoce contribuciones excepcionales al arte y a la cultura. Este 2025, la fotógrafa Graciela Iturbide se consolidó en el ámbito internacional con el reconocimiento. Y es esta la mirada, como decía Víctor Silva, a la memoria y a nuestra identidad, lo que se le celebra. Hay que apuntar que también el Museo Nacional de Antropología fue condecorado, fue reconocido, en su caso, en el ámbito de la concordia. ¿Qué significa este premio y cómo consolida a la maestra, al recinto en lo cultural, en lo social, en lo artístico? Para platicar de ello, agradecemos infinitamente que Beca Duncan, una excepcional periodista cultural, nos regale esta noche de viernes unos minutos. Querida Beca, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Unife. Hola, no, pues yo muy feliz, mi querido Alejandro, muchas gracias por la invitación y feliz también por estos premios que pues son un reconocimiento, desde luego a la fotógrafa Graciela Iturbide, al Museo Nacional de Antropología, pero desde luego que también a la cultura mexicana. Por supuesto. A ver, quisiera hacer un primer análisis, Beca, permíteme, de lo que significa que una artista mexicana, además una fotógrafa, porque cuesta trabajo que a los artistas de la lente se les mire, se les reconozca, se les celebre, que sea a una mujer fotógrafa mexicana a quien se le conceda este premio. ¿Qué implica? ¿Qué significa según tú? Sí, bueno, esto que señalas creo que es muy importante. Efectivamente, la fotografía es una de las disciplinas de las artes visuales que más le ha costado ganarse terreno y reconocimiento, a pesar de ser pues una expresión que tiene ya con nosotros muchos, muchos años, podemos rastrear hasta el siglo XIX, pero ha costado trabajo que se le considere como un arte, ¿no? Entonces, desde luego llama la atención que se le haya otorgado a una fotógrafa y yo también diría que estamos hablando también de una fotógrafa, como bien lo señala la maravillosa cápsula que prepararon, pues que ha puesto la mirada sobre comunidades vulnerables, Ujú. sobre pueblos originarios, sobre las mujeres. Eso creo que también hay que destacarlo. Estos premios, sobre todo el reconocimiento que se hace a la cultura mexicana en este año, parece tener también un hilo conductor en ese sentido, porque también el Museo de Antropología pues es un espacio importantísimo para el reconocimiento y la aportación de los pueblos originarios y de su historia a la cultura, no solo de México, sino también de la humanidad. Entonces yo señalaría que en esas dos vías es muy significativo, posicionar a la fotografía con la importancia que merece y por otro lado también posicionar a estos sujetos, ¿no?, que aparecen en las fotografías de Graciela Iturbide, que son también sujetos de difusión, estudio y conservación en el Museo de Antropología, que son las comunidades originarias de México. Precisamente sobre las historias que se han contado luego de las imágenes que le han dado vuelta al mundo de Iturbide. Hoy en el discurso decía, porque no cabe duda, la fotografía no es la verdad, sino la interpretación de una realidad que el artista aprende en función de sus conocimientos, sus emociones, sus sueños y su intuición. ¿Qué mirada destacó? ¿Qué es lo que el mundo aprendió o lo que el mundo pudo conocer a través de la fotografía de Graciela Iturbide? Sí, creo que aquí hay varios puntos que señalar. Por un lado, me parece que la fotografía de Graciela Iturbide, si bien podríamos decir que toca o de alguna manera es cercana a una mirada que podríamos vincular a la antropología, a la etnografía, efectivamente no es una fotografía documental, ¿no? Se ve ahí una sensibilidad muy particular de ella por retratar estas comunidades con un enorme respeto, con una gran admiración también me parece, y siempre también jugando con esto que, aunque bueno, me pareció interesante que ella dijera que su fotografía no es mágica, ¿no? Como muchas veces se le señala, sí creo que hay elementos de pronto de lo que podríamos llamar el surrealismo o el realismo mágico, como también se le ha llegado a categorizar en Latinoamérica, que pone un poco nuestra mirada, digamos, a cuestionarnos lo que estamos viendo y a encontrar un poco como lo excepcional, lo onírico,
en la propia cotidianidad, que me parece que ahí también hay algo profundamente mexicano, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y también creo que la mirada puesta, sí sobre comunidades originarias, pero dentro de ese grupo a las mujeres también, ¿no? Ahí creo que es algo que es muy importante destacar de la mirada Sí. de Graciela Iturbide. Y el tema de la muerte también ha sido una constante, que también es algo que, bueno, lo estamos viviendo en estas épocas, ¿no? Que también habla profundamente de nuestra cultura. La impronta de la maestra Iturbide, Beca, no me dejarás mentir, es única. Pero hay algo que a partir de lo que estás mencionando, pues me hace pensar que las fotógrafas mexicanas, como quizás ningunas otras, y como no logran los fotógrafos mexicanos, por más que tengamos extraordinarios ejemplos, pero pienso en una Lola Álvarez Bravo, pienso en una Katy Horna, pienso en la propia Iturbide, en Yolanda Andrade, tienen esta capacidad de pues hacer un trabajo de antropología social, de acercamiento social a la realidad a través de su lente, que difícilmente puede conseguir cualquier otro artista o cualquier otra manifestación, ¿no? Sí, efectivamente, qué bueno que señalas esto porque México tiene una importante tradición en la fotografía en general. Sí. Justamente hace un momento escuchábamos que Graciela Iturbide se forma con Manuel Álvarez Bravo. Hay una larga tradición de muy buenos fotógrafos en México, pero efectivamente las mujeres van a destacar. Y yo también agregaría a esa lista, Alejandro, a Tina Modotti, Ah, claro, por supuesto. porque creo que ella también fue muy interesante en poner lo social como un tema de la fotografía en un momento en el que la foto aún no tocaba tanto eso, ¿no? Ujú, ujú. Mencionas, por ejemplo, a Katy Horna, que además tiene una historia maravillosa en la fotografía de guerra, ¿no? En la Guerra Civil Española, en el fotoperiodismo. Entonces, sí, efectivamente creo que las mujeres en la fotografía en México juegan un papel muy destacado y me parece que precisamente tiene que ver con esta sensibilidad y esta mirada que voltea a ver hacia los márgenes, que creo que ahí se ve la sensibilidad de las mujeres, ¿no? De ver dónde está la vulnerabilidad, de ver dónde hay algo que denunciar, pero también donde hay algo que celebrar, que a veces pues puede quedar fuera de una mirada más hegemónica como la que, pues bueno, definitivamente tienen los hombres, ¿no? Y en el marco de esto, Benca, ¿qué significa o qué representa para las mujeres latinoamericanas, hispanohablantes, este reconocimiento a una extraordinaria fotógrafa mexicana, para otras artistas, para otras expresiones culturales que son contadas, retratadas o expresadas particularmente por mujeres? Yo creo que esto se enmarca en un momento que estamos viviendo de reivindicación de la creación artística de las mujeres, ¿no? Y del papel de las mujeres en la cultura y en las artes. Esto es algo que no es nuevo, es un proceso que ha tomado mucho tiempo, pero me parece que sí, en los últimos años, yo diría alrededor de los últimos 5 años, hemos estado viendo cómo hay cada vez más esfuerzos por poner el tema de las mujeres al centro y las mujeres no como musas, ¿no? Que muchas veces sucede, ¿no? A las mujeres en las artes se le ve como las modelos de los grandes artistas, las musas inspiradoras, pero no como creadoras Sí, por como derecho propio. protagonistas. Así es, no como protagonistas, o muchas veces es la esposa de, la hija de, ¿no? Nahui Olin, no la pareja del doctor Atle, sino la propia Nahui Olin, figura interesantísima en la cultura y creadora única, Beca. Exactamente, justo. Y otra persona que tuvo un papel importante en el desarrollo de la fotografía, ¿no? Sí, Nahui sí. Olin. Pero efectivamente creo que eso sucede mucho, ¿no? Se termina encasillando a las mujeres en estos papeles secundarios, en estos papeles pasivos. Y esto nuevamente nos recuerda que no, que las mujeres han hecho una producción cultural importante, han dejado un legado en nuestra cultura y creo que es pues un paso más en contar la historia del arte y de la cultura, no solo de México, sino del mundo, desde una perspectiva de género, una perspectiva que pone a las mujeres al centro y que le regresa a las mujeres también una especie de agencia, ¿no? Es Claro. decir, no somos simplemente espectadoras de la historia. Beca, casi tenemos que despedirnos, sabemos que tienes un compromiso, pero déjame ponerse también el Museo de Antropología, qué tan importante es, y además con este bis, el de la categoría de la
de la Concordia, en el que es reconocido, y no sé si pues, habría que interpretar también un lenguaje por parte de pues, quienes entregan el premio, inclusive de la corona misma, pues de pensar que debemos de pasar por alto este capítulo de las disculpas y demás, y pues bueno, que aquí tenemos o la cultura y el arte pueden ser formas de entendimiento más allá de cualquier otra cosa. Sí, creo que eso es muy significativo. El Premio de la Concordia, sobre todo, se trata también de premiar instituciones o personas que hacen un trabajo en favor de los derechos humanos, de la paz, del entendimiento también entre naciones, entre culturas. Y bueno, pues un museo es un lugar excepcional siempre en esta labor y sobre todo un museo como el Museo de Antropología que, como decíamos, pues también nos ofrece pues una revalorización y también el estudio y la difusión continua de los pueblos originarios. Me parece que sí es Sí, muy simbólico viniendo de una institución como la Fundación Princesa de Asturias, una institución española vinculada a la sí, corona española, Claro. en un contexto en el que efectivamente el perdón simbólico por la conquista ha estado circulando y creo que este es un gesto de decir, sí reconocemos que toda la historia previa a la conquista tiene un valor. Para despedirnos, Benca, tu imagen o fotografía favorita de Graciela Iturbide. Ay, es Es que hay muy muchas. difícil definir, muy difícil, pero fíjense que a mí me gusta mucho la serie que hizo con Francisco Toledo, Ah, con un avestruz y él disfrazado como de catcher de béisbol. Me gusta mucho cuando vemos la colaboración entre creadores, sobre todo la colaboración entre creadores de disciplinas distintas y donde también vemos la amistad entre estos personajes. Entonces, esa serie me parece fantástica y también se ve el gran sentido del humor de ambos, de la claro. fotógrafa que está tan excelente y del artista que está modelando. Pues ahí Bueno, pues está. muchísimas gracias, Beca. ¿En dónde te vemos y te escuchamos? Ah, bueno, pues a mí me pueden ver en ADN Noticias los domingos a las 3 de la tarde y también en mi canal de YouTube, es mi nombre, Beca Duncan, y ahorita a las 9 de la noche vamos a andar ahí hablando de noticias culturales. Que Ya nos siempre es conectamos. el espacio más importante. Si no tiene la oportunidad de verlo, de verlos en vivo, pues lo pueden buscar en tu canal. Y de verdad, Beca, es un espacio único. Muchísimas gracias. Gracias por tu Gracias. tiempo, Beca. También por la Muchas invitación aquí. Mil gracias. gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ir a una pausa, Alex. Vamos a una pausa y regresamos con más.